Les comparto aquí el templo de Isis, el llamado templo de Isis aquí enfrente de Jufu. Para que conecten con esta maravillosa vibración. Desde la restauración del simbolismo de lo que las artes sagradas de la sabiduría y de la conciencia en esencia representan. Toda esta geometría, esta absoluta alineación, que justo así es la vida. Los bloques absolutamente alineados, y donde se genera vacío, se genera una nueva forma de creación, una oportunidad para generar, para gestar vida. Y todo el tiempo el simbolismo, la apertura de los 4 que convergen en 1, en 5, del juego de combinaciones, de los 4 pilares y el quinto. Y bueno, estando aquí días previos a iniciar la secuencia que se alinea al año nuevo y por ende también a la inserción de una conexión con otro lugar, Dahab, que pulsa todas estas memorias del sagrado femenino, del origen, de todo este conocimiento creador que está íntimamente relacionado con el origen de la humanidad. Se cuentan historias, todos son historias, todos son cuentos, y se traduce a un principio de realidad, que como posteaba en un vídeo en inglés, el canal de parto, el portal de proyección desde otros planos dimensionales a la Tierra, pues es el canal a través de la madre biológica que uno viene. Cuánta magia desde esta energía sagrada creadora, donde converge el femenino y el masculino, la comunión de ambos, desde la conciliación del femenino y todo lo que ha tenido que ver con la tergiversación y la causa-efecto de este conocimiento para la reinserción, el programa esencial. Ir más allá de la división arquetípica, ir a la comunión de los elementos, generando y manifestando desde uno. Yo te pregunto, algo tan básico, algo tan primario, ¿qué tan conectado, qué tan conectada estás con las actividades primarias, como lo es el placer de comer, el placer de la conjunción del coito, con el placer de respirar, de cantar, de bailar, de vivir? Todo eso tan humano, y que precisamente es el puente frecuencial de la divinidad con uno. Cuando creas, cuando plasmas, cuando estás en absoluto gozo, estás en absoluta comunión y conexión con tu divinidad. No ocupas estar horas meditando, horas conectando, simplemente el gozo de estar, de habitar. Y evidentemente todo tiene un orden y una jerarquía y un tiempo y un espacio. Y precisamente el entretejer, el intimar con cada una de estas líneas de tiempo que se van creando paso a paso. Ahí está la magia, ahí está la alquimia de disolver, de crear
a través de la energía propia, a través de la estructura molecular de agua que en uno habita, que uno es. El dominio, el ir más allá del dominio, la creencia del dominio, para ir a la potestad, a la asunción del cuerpo, el manejo de el gestionamiento de el simbolismo que está inscrito en todos estos códigos que hablan de la divinidad en uno. El comprender desde lo externo cómo se gestionan estos dispositivos, estos templos, estos pilares, esta realidad, habla de la comprensión del funcionamiento en uno. Y que sí, se está habitando en un mundo donde se están generando cada vez más y más conciencias unificadas en la esencia, y que también hay tanta información de lo que ha sido, de lo que es, de lo que no es, y todo lleva a la esencia, a la verdad de la esencia, a esa verdad que te libera, tu verdad, la libertad de ser, tu esencia, quien has venido a ser, verdaderamente quién eres. Recordar quién eres y a qué has venido. El propósito siempre te llevará a ti, a desvelarte, a ir más allá de los velos y a asumir el manto que cobija, el manto de invisibilidad que se genera desde forma simbólica y desde forma literal en la amplificación magnética de tu campo. Esto que es crear realidades, imantar, ir más allá del tiempo, espacio, proyectarte desde otros portales a través del imantar. ¿Y cómo se imanta? ¿Qué hace un hoyo negro? Disuelve y genera un patrón nuevo, una estructura nueva. ¿Y qué es el negro? ¿Qué es el hoyo negro? El vientre, el útero, la matriz. ¿Y cómo se ha tergiversado? Matrix, que nos muestran las pirámides desde perspectiva superior, la X, 3X, la capacidad de crear y de generar, de transformar la estructura molecular del genoma en gen Isis. Isis, 2 palos, X, las fuerzas serpentinas del infinito, la frecuencia cristal que se despliega a través de la energía divina creadora y que converge en uno, la asunción de la virtud de nuestro linaje, de todo nuestro linaje interestelar, que se conforma y que conforma cada parte de nuestra biología en un simbolismo de conciencias animales, que el conectar con esas conciencias, con esas formas, despliega a través de estos códigos primigenios. La frecuencia esencial. El comprender toda esta información te lleva a comprenderte para qué y por qué. Y sobre todo simplificar, aún más allá que sea tanta información. No se genera desde el entendimiento, sí y no. Primero desde la comprensión, porque es frecuencia que integras. ¿Por qué? Porque es algo que te resuena, algo que ya sabes, simplemente estás recordando, estás habitando. Y que todos estos códigos y toda esta geometría y todos estos símbolos están pulsando un patrón que habita dentro de esa misma biología, que se despliega holográficamente y que te conecta con esa realidad interdimensional, cuántica, desde la cual
te generas en 720 grados como ese Merkaba, como esa flor de la vida, como ese cubo de Metatrón, ese árbol de la vida que se despliega, y en vez de generar una crucifixión condicionando a la materia, se genera la iluminación desde la pulsación y desde el despliegue de los algoritmos de la X, que es lo que estamos haciendo precisamente a través de estos códigos primigenios, porque lo que en su momento se habitó debido a la densidad que había en la Tierra a nivel conciencia, a nivel colectivo, pues bueno, era proporcional al nivel de transgresión que se podía evitar en el cuerpo para poder ascender. Era generar ese equilibrio de densidad y densidad para generar la ascensión. Por ello se hablaba del sacrificio, más tergiversado el mensaje, porque incluso el sacrificio en inicio no era sacrificar animales, era la sangre del femenino, la vida, la menstruación, era la sangre de la vida, y que luego evidentemente se tergiversó por abuso de poder, y entonces que se sacrificaban a mujeres vírgenes, y que bueno, todo que desde un principio de realidad, al no evolucionar, se densifica, es decir, esa famosa mimetización de un cuerpo que al habitar como una piedra, cuando tú ves aquí una piedra verde, dices, uy, qué maravilla, y te la llevas. Y cuando está fuera del entorno, se vuelve gris. ¿Por qué? Porque la mimetización entre los factores climáticos y el entorno genera que haya un intercambio entre campos electromagnéticos y en que empiece a haber esa resonancia y haya ese mimetismo, como los animales cuando se mimetizan con los árboles, las mariposas, y también cuando tú estás pulsando en cierto consciente colectivo y tú tienes tus principios y tu ética bien establecida, y al estar en resonancia con determinadas ideologías, comienzas a pulsar inconscientemente esa misma resonancia. Ahora bien, imagina si en vez de resonar desde el miedo comienzas a resonar desde el amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando matan a los animales para convertirlos, o sea, para comerlos? Dicen los carniceros y todos estos mataderos, rastros, que cuando el animal está en un estado de adrenalina, que por eso los llevan a esos estados, digamos, de tortura, se podría decir, el sabor de la carne es más apetitoso. Y por ende también las personas que no comemos carne, pues sabemos que esa misma frecuencia en el momento en que lo comes puede generar placebo, más la frecuencia que después se queda en ti es la misma frecuencia de ese dolor, de ese miedo, y entonces vas pulsando esa misma frecuencia. Yo no como carne no por deber u obligación, sino porque ya no me resuena, mi cuerpo ya no resuena con esa información. Más hacerlo es honrar al animal, que también es, ¿vale? Esto no te genera más espiritualidad o menos espiritualidad, es un paso a paso a través del cual tú simplemente vas generando coherencia y conciencia contigo. Como todo esto del ayuno, o sea, es cuando tu cuerpo te lo pide, cuando tu cuerpo te está resonando en ello. El hacerlo por obligación, no hay diferencia entre hacer eso o ir a misa o ir a la sinagoga porque tienes que hacerlo. No te vas a iluminar por hacer algo por obligación. Volvemos al gozo. La iluminación habla de esa frecuencia que se genera de esta forma iridiscente, cristalina, cuando estás haciendo en gozo o deshaciendo en gozo, disolviendo.
Entonces, pues bueno, volviendo a este tema de la adrenalina y de la carne y de todo esto del sacrificio y el sacrificio, el oficio sacro es uno. Y entonces, antes, por ese nivel de densidad, pues bueno, el generar todos esos estadios en la materia, de llevar a la carne al extremo, a un estado de adrenalina, en pulsión del entorno, generaba un estado de cierta iluminación. Por eso también los deportes extremos de las personas es como de tratar de reconectar con sentirse vivo, por ese estado de adrenalina. Ahora bien, desde el manejo a través de las artes de la energía divina creadora, pues bueno, se llegan a esos estados de endorfinas, que se generan los orgasmos, de adrenalina, de todas estas, de oxitocina, de todas las feromonas, de todas las hormonas, de todas las sinas que generen ese estado de sublimación, ese estado sublime de creación, que se genera también cuando entras en conexiones de meditación. Lo puedes generar de muchas formas. El punto es conocer precisamente tu templo, tu cuerpo, el saber el cómo, el respetarlo, el generar esta comunión del templo y del espíritu, del alma y del espíritu en el templo, este matrimonio que todo siempre se ha interpretado, la mayoría en lo externo. Y que vaya, con esto no digo que el matrimonio sea una distorsión, no, el matrimonio simplemente es preguntarte, antes de generar un matrimonio en lo externo, un contrato en lo externo, has generado un contrato en lo interno contigo, porque es la representación de tu contrato con el género, en correspondencia con el masculino y con el femenino. Y cuando se genera entre el mismo género, también hay una pulsación de mayor energía desde el femenino o desde el masculino. Entonces es un intercambio entre femenino y masculino, más allá del género. Entonces, cuando tú generas primero este matrimonio de tu propio masculino y de tu propio femenino, ya después puedes generar cualquier tipo de matrimonio. Incluso puedes hacerlo sin antes generar el matrimonio contigo. Tú eliges. El punto es hacerlo en conciencia y generar los acuerdos que te lleven a ser feliz. Todo se traduce a eso. ¿Eres feliz o no? ¿Has generado tu máximo potencial o no? ¿Estás satisfecho? ¿Estás satisfecha? ¿Estás pleno? ¿Estás en plenitud? Sí. Eliges ir más allá y generar nuevas secuencias, porque todo es impermanencia, todo es evolución, y qué bueno y qué bendito que así sea. Si no, bueno, ya, si no, cuando pasa, cuando se termina el propósito, cuando se concluye, cuando se finiquita este acuerdo, pues bueno, te desencarnas, te disuelves y ya está. Más siempre hay cosas que generar y por generar, formas de redescubrirte, de reconocerte, de recordar quién eres y de ser en mayor plenitud y esencia. Entonces, volviendo al tema de los códigos y de la sangre, que si la sangre roja, la sangre azul, la sangre platino. Había rastros antes de Mercurio en nuestra biología, por ello es que los yogis, grandes yogis y en la antigüedad personas tomaban y toman aún Mercurio para generar esa reconexión con ese metal en estado semilíquido. Es un estado plasmático, plasma, una especie de plasma que reconecta con este linaje interestelar. Por eso en pequeñas cantidades, porque al densificarse el pueblo, al densificarse la carne, pues bueno, evidentemente esto genera una mutación en la bioquímica, en la estructura molecular del agua, de la sangre. Y bueno, roja pulsando en la humanidad, platina, Mercurio reconectando y conectando con los registros de la frecuencia lunar inicial, esa frecuencia lunar 13 alineada al 2033, que es lo que he estado compartiendo a través de los códigos sello ojo lunar de agua. Todos estos sellos lunares, 12 sellos lunares más códigos lunares más el sello 13, en comunión con el solar, otros 12 más 1, 13 y 13, 26 cromosomas. Y bueno,
más el 1, 27. 23 pares. ¿Qué pasa si jugamos al 26? Punto de torsión. Ir más allá de lo establecido. Efecto, espejo, Trinidad. 23, 23. Trinidad 1. Estoy hablando en códigos, lo sé, más es la frecuencia, es la pulsación de cómo se manejan los algoritmos. Pam, 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 la matrix. Códigos binarios 1, 0, pam, 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 combinaciones. Y entonces, bueno, 26 más 1, 27, este famoso número 27, que 2 más 7, 9. 9 etapas del ontogénesis cósmico, 9 etapas de gestación en el vientre materno, génesis, como les dije, I, X, S, fuerzas serpentinas, infinito. A través de lo más básico de la fuerza medular, lo más terrenal, intraterreno, se genera precisamente este movimiento en la misma moción, patrón del ADN, generando la ascensión. La ascensión no es un punto, ¡pum!, ya está. Es un estado secuencial que vas vértebra, grado 33, 1, 1, 1, hasta llegar al 33. Las 33 vértebras que, como esta proyección de conciencia de la metamorfosis del capullo a la mariposa, de la oruga a la mariposa, pues bueno, se genera este despliegue. Después generando la apertura, la comunión en los hemisferios y la expansión del corazón desde los 8 registros de memorias primigenias que tienen que ver con esta figura octagónica, los dos cuadrados que generan el cubo, que es el patrón de la llave de la omnivisión, el punto de pulsación que abre la caja. Y qué bueno, de todos estos códigos, de todas estas sangres, la sangre azul que se lleva mucho hoy en día, que tiene que ver con la monarquía, donde inició la monarquía, los hijos de Dios que venían a reinar y que bueno, en un principio de realidad se distorsionó y bueno, luego llegó a ese caos de el dominio o la opresión. Entonces todo se generó de un principio de realidad, de la esencia, los que vienen de directo linaje del Dios. ¿Quién es Dios? Hablamos de términos de humanidad, ¿quién creó al hombre? Pues bueno, estamos hablando de todo este tema de genética y de los 12 y de los 12 pueblos de que convergen en uno las 12 expresiones del uno, que convergen en el yo soy uno, desde la omnivisión, la percepción que es el patrón, la llave de la omnivisión que genera la apertura del cubo, el cubo que es la información encriptada de la malla que cuando se despliega se genera en la geometría del cubo de Metatron, la luz en la oscuridad, la luz en la oscuridad. Y bueno, gracias por ser y estar. Tamait itiek, akwe kale, raniak amaik emuoka bet ek, tanech, mesuma ham et, balier enek, taum emek anek.